Imagen del comunicado que ayer Iván nos ofrecía. Un comunicado que yo creo necesario, la verdad, pero bueno, eso es una percepción mía, porque tenemos claro que a Iván, no le gusta, ¿no? De hecho, eran las 9 puntual, ayer cuando aparecía en pantalla. Fijaos si era puntual, si pretendía ser puntual, porque habían dicho lo que les subían a las 9. Me imagino que habrían hecho un vídeo, porque el que sabe un poco cómo funciona esto ya sabe cómo va. Me imagino que habrían hecho un vídeo y les estaría costando la propia vida procesarlo en YouTube, y entonces dijeron, pues nada, vamos con todo y en un directito, ¿no? Bueno, pues eran las 9 de la noche cuando empezaba el directo con Iván, la cabeza visible del despacho de Juristantum de abogados, que lleva el equipo que lleva las cuestiones de Antonio David Flores y familia. Y bueno, ofreció un comunicado, como sabéis, respecto a las informaciones de la suspensión del juicio que se suponía iba a tener lugar ayer. Del tema del juicio, Iván fue bastante conciso. O sea, el tema de la suspensión del juicio fue muy conciso. Aunque eso sí, se extendió quizá un poco más en cuanto al tema de los diarios que se habían hecho eco de esa suspensión, ¿eh? En primer lugar, fijaros una cosa que quiero que tengáis en cuenta. Mirad hasta dónde Iván tiene claro dónde quiere llegar y dónde no. Que si os dais cuenta, si hacemos caso al título, lo que dice es: comunicado sobre las informaciones de la suspensión del juicio, perdón. No pone comunicado sobre la suspensión del juicio. Por ahí no iba el comunicado. O sea, el comunicado no tiene como objetivo explicar por qué se ha suspendido. El comunicado tiene como objetivo poner las cosas en su sitio en referencia a las informaciones que se habían dado acerca de la suspensión del juicio. Parece quizá un trabalenguas, pero está muy claro. El comunicado no era para explicar nada en cuanto al caso o en cuanto al juicio, sino en cuanto a lo que se está diciendo de él, de la suspensión, en este caso. Una puntualización muy importante. ¿Por qué? Porque hace clara o evidente la postura de Iván Hernández, ¿eh? Todos sabemos que a él no le gusta hablar de los procedimientos de su cliente, y mucho menos, ya lo decía él anoche, si se trataba de un procedimiento judicial en curso, como desde luego es el caso que nos ocupa. Así las cosas, bajo petición del propio Antonio David, debido a lo que entiendo él habría estado viendo y leyendo, pues así se lo hizo saber y así se lo solicitó, e Iván así lo llevó a cabo. Pero como digo, atención al detalle: comunicado sobre no la suspensión del juicio, sino sobre las informaciones de la suspensión del juicio. Claro, una vez ya entra uno en materia, evidentemente pues da el motivo por el cual se suspende. Además, algo que ya se había llevado a cabo y no de propios labios, ¿no? Así que qué mejor que decirlo uno mismo como considera. Bueno, pues en primer lugar, ese detalle, ¿no? Que imagino que os habríais dado cuenta, pero por si no, ya os lo comento yo. Comunicado sobre las informaciones. Perdonadme, pero es que tengo ahí, no sé, hay una cosa rara. Más cosas. Antes de entrar en materia, antes de entrar en lo que se suponía iba a extender el comunicado, que era sobre las informaciones ofrecidas, sí que es verdad que confirmó la suspensión del juicio. Y ojo, porque aquí dijo una cosa que me llamó la atención, y es que en algún medio de comunicación o en algún canal de YouTube se podría haber dicho que no se había producido, que se habría dado plantón, que no se había ido al juzgado. En fin, lo que quiso Iván aclarar es que sencillamente el juicio estaba suspendido desde el día anterior.
Es decir, el día anterior ya se sabía que no había juicio, con lo cual ya está, no hay más, ¿no? Esto había sido, según él explicó, como consecuencia de una solicitud de ellos. De esta parte es así como ellos lo dicen, ¿no? Como más técnico, digamos. Y bueno, al parecer, según explicó, no se han podido incorporar una serie de pruebas documentales que ellos habían solicitado previamente. ¿Qué pasa? Que estas pruebas documentales, lo que explicó Iván, es que garantizan el derecho a la defensa de Antonio David Flores, un derecho que por supuesto le asiste. Bastantes derechos le han negado ya, así que un derecho que le asiste, pero que es necesario, ¿para qué? Pues para que se dicte una sentencia conforme a derecho, como él mismo dijo. Ojo, porque esto, lo que él aquí apuntó, es que teniendo claro que todo esto es precisamente por los derechos de todas las partes. Y eso que quede ahí clarito. Luego ya empezó a entrar en materia. Primero, uno de los artículos a los que hizo referencia era este, de lecturas, exclusiva, se suspende el juicio de Antonio David Flores por alzamiento de bienes. Tal y como ha podido saber lecturas en exclusiva, decía, la vista prevista para este jueves 6 de julio por el juicio a Antonio David por un supuesto delito de alzamiento de bienes ha sido suspendido. Este era el artículo al que primeramente hacía referencia, y es que, según dijo el propio Iván, había alguna cuestión publicada en lecturas que le parecía de una tremenda gravedad. Así lo describía. Además, hizo mención a algo que es prácticamente que es el medio, digamos, por el que habla Rocío Carrasco, ¿no? O se sabe de ella. Otra de las cuestiones que hizo Iván al respecto de este artículo es precisamente este párrafo. Antonio David Flores, decía lecturas, más cerca de la cárcel. Era en febrero de este mismo año cuando la revista Lecturas destapaba el nuevo revés judicial que hacía que Antonio David Flores estuviese cada vez más cerca de entrar en prisión. Esto Iván lo tuvo claro desde el primer momento. Lo calificó de inaceptable. Bajo ningún concepto, repito, bajo ningún concepto se puede vulnerar la presunción de inocencia, no de Antonio David, de nadie. ¿Quiénes lecturas entiende para decir que Antonio David está cada vez más cerca de la cárcel? Entiendo que se pregunta, ¿no? Dice que no se puede prejuzgar, y esto es una vez más lo que se está haciendo entonces. Y sobre todo, y muy clarito, lo que vino a decir es que las condenas única y exclusivamente corresponden a los jueces, que para eso están ahí. Y ello, por supuesto, después de haberse celebrado un juicio en el que se hayan presentado todas las pruebas pertinentes. No de antemano, antes de empezar, y en una revista. Hay algo que dijo Iván que no alcanza a comprender, y es cuál es el objetivo de lecturas para llevar esto de esta manera. Si es dañar a Antonio David o si es generar una opinión pública, ¿no? Que por supuesto dijo, y esto quiero que lo tengáis muy presente, independientemente de lo que se escriba o publique e independientemente de lo que la opinión pública piense, todo esto no va a afectar y no va a tener nada que ver con la sentencia final en el juzgado, porque allí lo que se va a mirar son las pruebas que cada parte aporte.
sencilla y llanamente. Lo demás es darle bombo y platillo. Hay otra cosa a la que Iván hizo referencia también de lecturas. Y es esto. Un nuevo giro en la complicada cruzada judicial que mantiene el ex colaborador de televisión y la hija de Rocío Jurado desde hace años, y del que solo la revista Lecturas tiene todos los datos. Será este próximo miércoles cuando salga a la luz en las páginas de nuestra revista la verdad de lo ocurrido y los nuevos datos que desvelan la maniobra llevada a cabo por el ex guardia civil. ¿Qué decía Iván a este respecto? Pues que a la información de que el próximo miércoles desvelará Lecturas todo lo ocurrido en cuanto a esta suspensión, lo dijo muy claro y conciso. Lo que va a desvelar es lo que os voy a decir yo ahora. Es decir, que había una prueba documental pendiente de incorporar y sencillamente se ha suspendido para que pueda ser incorporada, como es lo normal. ¿Para qué? Pues para que se puedan llevar a cabo los interrogatorios teniendo delante esa prueba que ellos consideran, entiendo, necesaria. Ni más ni menos. En cuanto al otro artículo que salió, el de OK Diario, exclusiva, la razón por la que se ha suspendido el juicio de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores. Bueno, aquí Iván vio algo que le pareció también muy grave. ¿Y qué es lo que le pareció grave? Pues hay una frase que os la voy a leer, si me permitís, un momento, porque no la tengo a la vista ahora mismo. Un momentito, por favor. La frase dice de la siguiente manera. Bueno, mejor que os la leo, os la enseño, ¿vale? Yo creo que será lo mejor. Sí, yo creo que sí. Un momentito y os la pongo, porque justo esto no lo tenía preparado. Pero vamos, lo preparo en 0, mirad. Este es el párrafo y os he subrayado el dato. Ha sido el abogado de Rocío Carrasco, Javier Basallo, quien ha confirmado la noticia a este digital hace escasos minutos. Según el letrado, la decisión de Antonio David pasa por la no tramitación de una serie de pruebas que el juzgado, después de 2 años, aquí esta aclaración entre comas, no había tramitado. Ha expresado: cabe recordar en este sentido, bueno, y tal, ¿no? Quizá nos vamos a quedar con ese párrafo que es un poco, creo yo, a lo que Iván hace referencia. Y lo que viene a decir aquí es que en eso de después de 2 años, pues que básicamente lo que a mí me quedó muy claro es que no se le puede echar culpa al tiempo que se dilata en juzgado, cuando desde un principio, y no son 2 años, sino bastantes más, las cosas se han ido dilatando por una u otra causa. Lo que él dijo expresamente era que cuando se hace una afirmación así, se tiene que hacer por completo. Eso es lo que él vino a decir. Porque lo que argumentaba es que no es que lleven ya 2 años, sino que esta querella se inicia en 2015 y os recuerdo que estamos en 2023. Es decir, que lleva ya la friolera de 8 años esto sobre la mesa. Lo que aquí quiso apuntar Iván es
la dilatación en el tiempo de todo esto, ¿no? Primero, esto es importante y estoy hasta por sacar la pizarra. Primero, Avecillas, vamos a ver esto. En primer lugar, resulta que estuvo explicando Iván que la querella en un primer momento, inicialmente, se formula en un juzgado, atención, que no era el competente. Primer asunto que dilata en el tiempo que esto vaya adelante. Es decir, la querella se formula en un juzgado que no era el competente, es decir, donde no correspondía. Un juzgado que no era el que tenía que instruir estas diligencias, hablando más de forma técnica. Evidentemente, el juzgado determinó su falta de competencia, puesto que no era a donde correspondía. Pero es que para más INRI se recurrió esa resolución. O sea, ya yo entiendo un poco de leyes judiciales, pero esto lo entiendo perfectamente, vamos. Pero bueno, aún así, se recurrió. Recursos que dijo Iván ayer se mantuvieron hasta la audiencia provincial. Obviamente, ratificaron que no era el juzgado competente, es que no hay más. De donde no hay no se puede sacar, no hay más. Luego todo ello se remitió al juzgado de instrucción de Alcobendas, que es quien finalmente, ya dijo él, iba o ha instruido la causa, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues que ahí es cuando se inicia, digamos, el proceso. En ese momento ya había pasado 1 año y medio. Daos cuenta, 1 año y medio para empezar, puesto que hasta entonces solo era aquí sí, aquí no, y ya está, y poco más, ¿no? 1 año y medio. Otro motivo por el cual se dilata lo que dijo él ayer, por la fijación de la fianza, que se ve interpuesto al parecer por 80.000 euros y como consecuencia dijo y estuvo explicando de distintos recursos e inadmisión de recursos, en fin, al final fueron 60.000. Esto evidentemente también dilató el tiempo de duración, pero es que aún había más, aún hay una tercera causa por la que todo se dilata y es porque la representación de Rocío Carrasco formuló escrito de acusación y lo hizo por el delito o el posible delito de alzamiento de bienes, sobre el cual se llevará a cabo al final el juicio, evidentemente. Pero ojo, porque además de este posible delito de alzamiento de bienes, también formuló otra acusación, por un delito de estafa procesal. Atención, eran 2 por 1. Delito de estafa procesal. Era una doble acusación que correspondía a la Audiencia Provincial de Madrid, donde evidentemente se remitieron estos autos. ¿Qué pasa? Que luego esta parte, la parte de Antonio David, a consecuencia de la nulidad anunciada, se resolvió, que anunciaron evidentemente, pues se resolvió que no podía seguir adelante el tema de la estafa procesal. Así que, Avecillas, la cosa quedó en que el escrito de acusación no contenía hechos que daban lugar a ese posible delito, ¿no? ¿Esto en qué se tradujo? Pues muy sencillo, que esos autos pasaron a la audiencia provincial, de la audiencia provincial al juzgado de lo penal. Claro, evidentemente esto también se dilató mucho en el tiempo. ¿Qué pasa? Que al final lo que Iván quiso decir es que no hagamos caso al tema de los 2 años porque no se habría tramitado esta prueba, que bueno, ahí está el asunto también, ¿no? Pero que la dilatación en el tiempo no es de 2 años, sino de 8 y por muchísimas más causas, y a la vista está qué causas son, ¿no? Avecillas, esto es lo que vino a decir Iván, pero hay otra cosa que dijo más.
Hay otra cosa que dijo más y os tengo que decir que a mí me pareció... yo hice personalmente una lectura de... ¿Cómo diría? ¿Cómo diría yo esto? Hice una lectura, no sé si a modo de esto es lo que considero debería hacerse y esto es lo que no debería hacerse nunca. Y me refiero a este párrafo. Vasallo ha desvelado también que, independientemente de la decisión ya tomada por Antonio David Flores y su defensa, él y Rocío Carrasco iban a hacer lo propio por su parte, es decir, solicitar la suspensión, tras considerar que la insolvencia punible es una insolvencia agraviada o agravada, no sé exactamente qué es lo que quiere decir, y por lo tanto la pena va de 6 a 9 años de prisión, en virtud de tal y tal y tal. Vale. A este respecto, Iván, esto se lo dejó para el último momento, para el final, para el broche, para el cierre final del mini directo que hizo, ¿no? Dice que el cambio de calificación que los abogados de Rocío Carrasco determinaba que iba a realizar en la vista, bueno, pues que en lo que a él concierne, en lo que concierne a Iván, dirección letrada de Antonio David Flores, todas las pruebas, no tiene nada que decirle a nadie, sencillamente dice lo que él va a hacer, ¿no? Todas las pruebas y todas las alegaciones exculpatorias que mantienen la inocencia de su cliente Antonio David Flores se plantearán en el juzgado. Permitidme que os lo diga, pero yo, desde el desconocimiento más absoluto, yo esto lo veo una lección, en mi opinión, es una opinión personal desde el desconocimiento, pero bueno, en mi derecho estoy. En el juzgado, dijo Iván, es en el lugar en el que sí se tienen que plantear. Así que lo tiene muy claro. No va a hacer ni una sola consideración a este particular, ya que donde todo tiene que tener lugar es en los tribunales de justicia. Palabras de Iván Hernández. En mi opinión, me quito el sombrero. Las cosas donde tienen que ser y como han de ser.